Buenas tardes a todos, soy David Galán, director de Bolsa General de Asesores. Estamos ante el seminario de cada miércoles con GKFX, en el que vamos a hacer un repaso a los principales activos financieros, índices Forex, materias primas y acciones. Pues la mayoría ya me conoce, soy David Galán, dirijo bolsageneral.es desde hace más de 10 años ayudando a inversores de todo el mundo. Soy profesor de la F Business School, donde dirijo el curso de bolsa presencial más completo del norte de España. Y también doy clases en gestión de carteras en el Master en Banking and Finance o en el MBA. Además, soy coautor del pequeño libro de los grandes inversores, nuestro único libro en estos 10 años con Editorial Planeta, junto a Álvaro Alvareda, para que aprendáis de los mejores inversores de toda la historia, de todos los tiempos. Creo que siempre es bueno empezar por ahí, de aprender de los que han tenido éxito. Y tengo el posgrado en Productos Financieros Derivados por la F Business School y la licencia de operador de MEF por Bolsas y Mercados Españoles. En 2014 recibí la cátedra de Mérita por la Universidad Piloto de Colombia, tras ser invitado a un seminario internacional donde pues seleccionaron a un experto de cada país latino, y bueno, pues había de Chile, de Argentina, de México, y bueno, pues para mí fue un honor tremendo haber sido invitado para hablar de mercados allí en Bogotá, ¿no? He dado ciclos de conferencias para inversores también de Portugal. He participado en un ciclo de conferencias junto a Alexander Elder y otro junto a Oliver Vélez. Y bueno, pues ya llevamos un montón de años en los mercados, 15 años y más de 10 en Bolsa General. Empezamos ya ese repaso, primero con los índices. Y voy a empezar con el Nasdaq 100, que pues bueno, ha corregido un poquito después de una subida muy vertical. Está en esa fase de consolidación de la que hablamos muchas veces, tras unas subidas muy fuertes, con zigzagueo, y tras avisar con dos dobles techos seguidos vino una corrección, luego activó un doble suelo que comentamos, y ese doble suelo se ha anulado, el objetivo no se ha cumplido, así que, como siempre, actualizamos las estructuras y pautas que se cumplen y también las que no, ¿no? Así que, objetivo en el Nasdaq por doble suelo, anulado, fallido, erróneo, objetivo no cumplido. Vale, creo que los que me siguen desde hace tiempo no hace falta explicar, pero para los nuevos, pues explicar que el análisis técnico profesional es una herramienta muy válida, fiable, con una tasa de acierto muy interesante, muy superior al 50%, pero no es infalible, igual que no lo es el value investing o análisis macro. No hay absolutamente ningún método que os vaya a servir para acertar en cada estrategia, ¿no? Sí que luego, como traders, también habría que explicar que bueno, aquí hacemos un repaso a un montón de activos, pero como inversores no estamos obligados a operar todo lo que vemos en la pantalla. Es decir, lo más importante que al final va a tener que hacer un trader, además de gestionar el riesgo, es la elección. Elegir y seleccionar aquellas estrategias que vea más claras, ¿no? Entonces, incluso entre las más claras habrá estrategias que fallen, pero si hacemos esa criba y elegimos solo las que son más claras, con mejor timing, la tendencia más fuerte, la mejor oportunidad de ecuación rentabilidad-riesgo, es decir, un potencial importante y un stop cercano, o que sean muy claras y con varios índices a la vez, por ejemplo, haciendo la misma estructura, vamos a tener las probabilidades de éxito todavía mayores, ¿no? Que quizás serían las ideales para seguir. Bueno, el Nasdaq consolidando un poquito, después de una fortísima subida, lleva unas semanas peor que el Dow Jones, igual que previamente había subido más que el Dow, lleva ahora unas semanas que el Dow lo está haciendo bien y el Nasdaq pues lo está haciendo bastante peor, ¿no? Hoy le toca en cambio rebotar al Nasdaq, pero claro, ha caído bastante estas últimas 2 semanas en comparación al Dow, que ha marcado máximos de la historia. Así que bueno, tenemos a la tecnología retrocediendo un poquito, descansando, consolidando después de una fortísima subida, y con primer soporte, una vez ha perdido los 5.000, la zona de los 5.633, 5.633, el siguiente soporte son los 5.568, que es, por cierto, el mínimo anterior. Eso no ha cambiado. En la tendencia de ultracorto, el primer mínimo relevante son los 5.568. Ese nivel de momento no se ha perdido, aunque sí se ha perdido un soporte intermedio que era el
633 que ha anulado una pauta de doble suelo, ¿no? Después de una subida muy vertical en la que ya ha cumplido ya hace tiempo 3 impulsos más dilatación, ha seguido subiendo todavía más, respetando mínimos y máximos, ha dado una primera señal de debilidad rompiendo la directriz alcista, ha intentado rebote con doble suelo, se ha anulado y ha vuelto a corregir. Y ahora la media 200, que se ha girado a la baja, sería zona de resistencia a tener en cuenta y a vigilar. Pasamos ahora del Nasdaq 100, que supongo que lo habréis visto ya en pantalla. Pasamos al Dow Jones, también en gráfico horario ultra corto plazo. Y bueno, lo que tenemos es al Dow Jones, pues en tendencia alcista clara, sin ninguna señal de debilidad y con un primer soporte de ultracorto relativamente cercano, porque ha sido capaz de marcar un nuevo máximo, y el mínimo anterior está en los 21.197. 21.197. Y luego siguientes zonas importantes de corto plazo, ultracorto, estarían los 20.568 y la zona de los niveles ligeramente por debajo de 20.400, en concreto 20.377. En esa zona de los 20.400 dejó en su momento dos pautas de velas de martillo, desde las cuales pues tuvo un buen rebote, ¿no? Una buena subida. Y luego ya más alejados para corto plazo, 19.677, 17.883 para medio plazo, 17.063 y en el largo plazo 15.370, 15.450, que ahora ya con este rally, cuando se ha cumplido nuestro escenario alcista, esos soportes que marcábamos cuando estaban ahí al lado, fijaos lo lejos que quedan ahora, ¿no? Afortunadamente, porque se ha cumplido nuestro escenario, pero cuando estábamos ahí pegados a esos soportes y decíamos que probablemente íbamos a subir más, pues la gente era muy bajista, la mayoría, ¿no? O sea, que imaginaos, porque ahora habrá quien me diga, David, 15.000, eso está lejísimos. Pues ahí os decían que había una burbuja y que habría que abrir cortos, mientras nosotros os decíamos que lo más probable era la continuidad de las subidas, ¿no? En la bolsa americana. Y vamos a ver el SP500, índice director de las bolsas mundiales. Pasamos al SP. Bueno, en el caso del SP, tendencia alcista clara, no hay ningún síntoma de giro ni de cambio de tendencia. Hay una estructura de tercer impulso alcista pendiente de medio plazo, hacia 2.470. Veremos si es capaz de cumplirla, aunque los terceros no son tan fiables como los segundos. Y primer soporte, 2.352 y 2.322. Son soportes bastante claros para ultra corto y corto plazo, ¿no? Esos son los primeros soportes. Y luego tiene otros niveles, pues ya más alejados, estos serían los primeros niveles clave y perderlos sería negativo para ultra corto y corto plazo. Luego estarían los 2.233 y para corto plazo 2.083, medio plazo 1.991 y para largo plazo los 1.810 zonales. Luego lo veremos en gráfico diario. Vámonos a Europa a ver lo que ha pasado en la sesión de hoy, que ha habido caídas en los índices donde hay más exposición a la banca, es decir, IBEX y MIB han sido hoy los peores, con caídas del 0,41 y 0,44% respectivamente. Y bueno, en el IBEX habíamos marcado en nuestro centro de traders una estructura de segundo bajista. El objetivo eran los 10.452. La semana pasada ya os dije que teníamos un rebote, pero ya os dije que la media era resistencia y que no se podía dar el escenario de una corrección mayor en absoluto descartado, y de hecho al final ha ido a por el objetivo marcado en directo en nuestro centro de traders, otro objetivo cumplido. Enhorabuena a todos los clientes del centro de traders, segundo impulso cumplido. Ya os aviso, bueno, voy a hacer algo que hago siempre en el centro de traders, que es ir un paso por delante para ir comentando las posibilidades de futuro. Y si el MIB, si el IBEX perdiera 10.434, podríamos marcar un tercer bajista, ¿no? Que de momento no está activado. No está activado, pero lo activaría de perder los 10.434. Sí, Javier, lo hemos explicado al inicio, hay desfase, desgraciadamente, de un par de minutos. No intentaré que no vuelva a repetirse, hablar con GKFX a ver si pueden pues detectar cuál es el problema con la plataforma de estas últimas 2 semanas, ¿no? Pero además hoy hay demasiado delay, ¿no? Y bueno, pues estaba funcionando todo perfecto durante este último año y medio en los seminarios y vamos a intentar que vuelva a ser así, ¿no? Bueno, resistencia en la media 200 sesiones, que está en fase descendente. El IBEX pues tuvo ese rebote a la media 200,
nos funcionó muy bien de resistencia y dejó además una vela horrenda que ponía fin al rebote que avisaba esta vela con sombra inferior alargada. El rebote llegó a la media, que ya os dije que era el primer obstáculo, ya había sido resistencia en 10.900 y ahí deja otro nivel a tener en cuenta en el futuro de resistencia 10.771. Y siguiente soporte, de hecho es el primer soporte clave, serían los 10.216 por ser el mínimo creciente anterior. 10.216 puntos, primer soporte clave, aunque es verdad que está aquí el hueco Macron de la victoria en las elecciones francesas de Macron, que no se ha cerrado todavía, ¿no? También es cierto soporte, pero bueno, el primer soporte importante de ultracorto es el mínimo anterior, 10.216. Y luego para medio plazo, pues sigue siendo los 9.236. Pasamos al Eurostoxx 50, a la media europea. Bueno, el Eurostoxx también está consolidando, con primer soporte clave el mínimo anterior, 3.407, y primera resistencia en la media de 200 que está en fase descendente. Mientras la media de 200 sesiones descienda, pues hay que tenerla en cuenta como cierta resistencia y el Eurostoxx lo tenemos, por lo tanto, en fase de consolidación de momento. Y luego, pues para medio plazo, ya soporte 3.214 como nivel importante, ¿no? a tener en cuenta. Pasamos al DAX, a la bolsa alemana. Bueno, el DAX rompió un canal a la baja, avisado, comentado en nuestro centro de traders. Sí que es verdad que no desde inicio, pero sí cuando estaba el objetivo en marcha. Al final se cumplió al TIC, esa caída propuesta para el DAX por rotura del canal que veis marcado en azul. Y también como el Eurostoxx tiene la primera zona de resistencia en la media 200 en fase descendente. Tenemos pendiente un tercer impulso parecido al del SP500 de medio plazo pendiente, comentado desde hace muchos meses, objetivo hacia niveles cercanos a 13.000 que todavía estaría pendiente, ¿no? Veremos si finalmente se cumple, aunque los terceros no son tan fiables como los segundos. Y luego pues comentar los soportes clave, sobre todo el mínimo relevante de los 11.941 puntos. 11.941. Seguimos, pasamos ahora al FTSE, bolsa de Reino Unido. Bueno, el FTSE también está en esa fase de consolidación en la que ya se nos han cumplido tres estructuras distintas de segundo impulso bajista, tres distintas de segundo bajista, y cada vez que ha cumplido segundos bajistas, os señalo exactamente el punto de cumplimiento de esas tres estructuras de segundo. Cada vez que ha cumplido esas estructuras ha venido un rebote. Aquí cumple un segundo bajista, aquí cumple otro segundo bajista y aquí cumple otro segundo bajista, ¿no? Y a partir de ahí rebote. En las otras dos ocasiones no hubo tercero. Veremos si ahora hay un tercero, ¿no? Se activaría un tercer bajista de perder 7.302 puntos. Y el primer soporte clave de corto plazo sigue estando en los 7.093, que es el mínimo de corto plazo, mínimo anterior. Pasamos ahora al MIB, a la bolsa italiana. Bueno, en el caso del MIB, está en un rango lateral. Técnicamente se podría dar por anulado un doble suelo. Yo creo que es claro que se ha convertido en un rectángulo y realmente el soporte no se ha roto porque ha amagado con romperlo por arriba y parece que es exactamente lo mismo que hizo por la parte alta, ¿no? La simetría de intentar romperlo por arriba en su momento, que fue lo que dio la activación de un doble suelo, para luego convertirse en un rango lateral que también ha amagado con romper por abajo, ¿no? Está en un movimiento lateral clarísimo, zona de resistencia, la zona de 21.200 aproximadamente, y la zona de soporte, zona 20.550, 20.600, ¿no? Pero bueno, el doble suelo técnicamente anulado, objetivo no cumplido. Y por cierto, a los que están comentando, efectivamente hay un desfase entre mi audio, lo que voy comentando, y la pantalla, lo que vais viendo, ¿no? Desgraciadamente hay un pequeño fallo, un pequeño error técnico y no lo puedo solucionar, ¿no? Bueno, vamos a continuar.
El MIP consolida, al fin y al cabo, como os dije que seguramente iba a consolidar hace mes y medio, tras cumplir una estructura de segundo impulso alcista y después de una subida muy vertical, ¿no? Y aparte, pues es bastante habitual esas consolidaciones en verano, ¿no? Después de subidas importantes. El fondo de mercado obviamente sigue siendo alcista y no hay señales de debilidad. Seguimos. Pasamos ahora del MIB a los índices, pero para corto o medio plazo, con el IBEX. Bueno, el IBEX sigue en tendencia alcista clara, está regulando indicadores, consolidando, lo cual viene bien, es sano. Venía de subir muy fuerte. La subida ha sido espectacular, ¿no? Subida avisada aquí, por cierto. En el mes de octubre os propuse una fortísima subida para la bolsa española y bueno, afortunadamente pues el mercado se disparó y aquel que haya seguido el escenario de Bolsa General o nuestros clientes pues se han puesto las botas. Ha sido una subida, en mi opinión, muy fácil de coger, ¿no? Porque digamos que fue una señal de compra sincronizada. El mercado es difícil, de hecho muchas veces te hace equivocarte. En bolsa no regalan el dinero, pero cuando te da señal de compra muchos índices del mercado a la vez, pues obviamente te está dando muchas pistas de lo que puede pasar, ¿no? Y eso siempre, pues siempre viene muy bien, ¿no? Seguimos. IBEX, pues bueno, primer soporte media 200, luego estarían los 10.216, ahí es un pequeño soporte de muy corto plazo, y el primer soporte importante de corto medio plazo, 9.236. 9.236. Pasamos al IBEX dividendo. Bueno, el IBEX dividendo muy parecido a lo que comento para el IBEX, primer soporte media 200, y luego estaría la zona de 24.000, que es un mínimo relevante importante. Es un gráfico muy parecido al del IBEX. Lo que os decía hace un mes es que no había muy buen timing de compra y bueno, vendría bien que la consolidación durase un poco más, ¿no? Que dé margen a que los indicadores se relajen, a que se consolide, a que se regulen esos indicadores y esa euforia un poco que empezaba a asomar, y probablemente luego seguiremos subiendo, ¿no? El fondo del mercado es alcista e incluso el IBEX dividendo tendría un objetivo de largo plazo pendiente. Pasamos al Eurostoxx 50, a la media europea. El Eurostoxx 50 está en tendencia alcista clara, no hay ninguna señal de giro. Tiene un pequeño soporte, como os decía antes, de ultracorto en 3.407 y primer soporte en la zona de la media y luego ya sobre todo en 3.214. El primer nivel serio a vigilar en el Eurostoxx, que también corrige después de una subida muy vertical avisada a partir de diciembre, de principios del mes de diciembre. El escenario marcado de fortísimas subidas ahí en estos seminarios y por supuesto en Bolsa General pues se han cumplido, y una vez llegado al objetivo os dije que era probable que viéramos algún descanso, ¿no? Después de llegar a un objetivo tan ambicioso, y estamos en ese descanso que os comentaba, ¿no? Y que entra dentro de lo probable y de lo normal. Bueno, en el DAX poco que añadir, a lo comentado anteriormente. El FTSE también poco que añadir. Quizá en el FTSE voy a comentar, abro el gráfico rápidamente simplemente para comentar que se ha producido ese descanso que nos avisaba el gráfico, ¿no? Yo simplemente os avisé que el FTSE iba a corregir casi en máximos, pero no porque yo sea adivino, sino porque el gráfico nos avisó, ¿no? A los analistas técnicos. ¿Cómo nos avisó el gráfico? Pues nos avisó con dos velas doji lápidas muy claras, las señalaba ahí en color amarillo. Luego, después de una primera caída, hizo ademán de volver a rebotar, y os dije que esta otra vela negra con sombra superior, pues que era un aviso de que iba a volver a caer. Era un quiero y no puedo, ¿no? Un intento de... Ahí fue a testear la resistencia, fue a testearle esos máximos de las sombras de las doji lápidas, no fue capaz y ahí apareció una oleada de ventas, ¿no? Entonces después de esa vela os dije que seguramente veríamos otro tramo de caída, y es lo que ha ocurrido, ¿no? No tiene mucho mérito, ¿eh? No me doy mérito por haber avisado esta caída en el FTSE, creo que cualquier analista técnico la habrá podido ver con claridad. Primer soporte 7.093, soporte de corto plazo, y como os decía antes, para medio plazo 6.678.
Bueno, el MIP también poquita cosa que comentar, muy rápidamente, repetirlo porque la tendencia no ha cambiado, primeros soportes. Bueno, aquí en gráfico diario creo que os pregunto a vosotros, ¿no? Porque os decía antes que el MIB estaba en un movimiento lateral, lo veis todos, ¿no? El rango, en gráfico diario también. Es decir, no solo se ve en gráfico horario, os va a salir ahora en 2 minutos el gráfico del MIB, seguramente todavía ahora no lo veis, pero cuando lo veis, fijaos cómo es un rango lateral muy claro, ¿no? Que no da lugar a dudas, se puede ver incluso en gráfico diario, porque lleva ya la bolsa italiana en un movimiento muy lateral y muy estrecho, que obviamente acabará rompiendo, veremos en qué dirección, cuando lo rompa hay que darle un pequeño margen, porque al estar en un rectángulo los puntos no son al tick, es decir, hay los niveles en los mínimos no son exactos y los niveles en los máximos tampoco son exactos, ¿no? Y como sabéis cualquiera que haya hecho el curso bolsa general, cuando hablamos de un rectángulo son zonas de soporte y zonas de resistencia. Y está bien darle un pequeño margen para confirmar la ruptura, ¿no? Igual que en el doble suelo, en el doble techo puedes ir al tick, porque es un solo punto el que se supera para activar la figura. En un rectángulo son varias zonas y que no están en el mismo nivel, ¿no? Son varios niveles que están en una misma zona, pero no en el mismo punto. Bueno, veremos por dónde rompe ese clarísimo rango y luego tendría soporte media 200, 19.442 y 18.424. Esos serían los primeros niveles de soporte a vigilar en el MIB, en la bolsa italiana. Seguimos, vamos a Japón con el Nikkei, bolsa japonesa. Bueno, en el caso del Nikkei japonés, de los 6 gigantescos objetivos alcistas marcados para la bolsa, para los principales índices del mundo, porque es verdad que marcamos objetivos en otros índices que también se cumplieron, como en el Nasdaq o en el Hansek, pero bueno, de los gigantescos objetivos de medio plazo marcados el año pasado, a finales del año pasado, para 6 índices muy importantes, se han cumplido 5 y el Nikkei por 19 puntos todavía no ha llegado, ¿no? Es verdad que prácticamente lo ha cumplido, pero no ha llegado al TIC y yo espero que lo cumpla el TIC, ¿no? Ese gran doble suelo de casi 3.000 puntos de subida que comentábamos en noviembre. El objetivo 20.330 ha estado muy cerquita, pero de momento no está al TIC. Y primer soporte media 200 sesiones y 18.224 puntos. 18.224 y la media 200 sesiones como primeros soportes. Pasamos ahora al SP500, índice director de las bolsas mundiales. Bueno, el SP sigue en subida libre. Es verdad que ha cumplido ya el enorme objetivo alcista propuesto por ruptura de un clarísimo rectángulo de medio plazo, avisado aquí en noviembre. Y tiene el primer soporte en los 2.322 para muy corto plazo y para corto medio plazo 2.083 y para largo plazo 1.991, ¿no? Que es esa zona donde hizo un precioso doble suelo a principios del año 2016, del año pasado, ¿no? Estoy bastante orgulloso del año pasado cuando estaba ahí el SP en la zona 1820, 1830, haberos dicho que probablemente el SP iba a seguir subiendo y marcando nuevos máximos históricos y que tuvierais cuidado con los mensajes mayoritarios y agoreros que os decían que el mercado americano estaba haciendo un gran techo y que iban a venir grandes caídas, ¿no? Siempre es más probable que la tendencia siga que la tendencia cambie. Y esa no es una frase de David Galán, es una frase del padre del análisis técnico, de Charles Dow. Entonces, si te consideras analista técnico, que no sea el caso de cada uno de los que asistís, me imagino que la mayoría usáis el análisis técnico, pero habrá quien lo combine con otras herramientas. Pero si uno se considera analista técnico, pues obviamente tiene que cumplir los mandamientos del análisis técnico, ¿no? Y las grandes directrices que marcó Charles Dow hace más de un siglo, ¿no? Una tendencia estará vigente mientras no haya una señal que te avise del cambio de tendencia. Mientras no se rompa la tendencia, siempre es más probable que una tendencia siga a que una tendencia cambie, ¿no? Y eso es lo que nos hizo apostar por más subidas en la bolsa americana, ¿no? Y luego eso es bueno para poder seguir una tendencia, para que podáis ser capaces de seguir una tendencia. Es muy importante que no tengáis un ego desmesurado, porque si tenéis un ego desmesurado,
querréis tener la razón todo el tiempo. Querréis ser más listos que el mercado. Y seguramente os llevará eso a buscar giros, ¿no? A buscar coger el mínimo, coger los máximos, y eso pues obviamente sería muy peligroso, ¿vale? Así que cuidado con eso, humildad, que no hay nada peor que un novato perdedor que encima sea arrogante y quiera llevar el mercado. Yo pues de esos también me los he encontrado, porque al final es una pauta psicológica habitual, ¿no? Pero tenéis que intentar ser humildes, y cuanto más humildes, reconocer vuestros errores, no querer ser más listos que los demás. Incluso hay gente que quiere ser más lista que los expertos, ¿no? Pero intentad no caer en eso, porque entonces no vais a ganar dinero, es que al final lo vais a pagar, no, lo vais a pagar en dinero, ¿no? Pues la arrogancia, el creerse más listos que los demás, pues al final siempre termina muy mal, ¿no? En el mercado te pone en tu sitio, ¿no? Eso es una maravilla, porque al final el mercado es... A mí me encanta invertir, porque al final, pues yo siempre digo lo mismo, ¿no? No me desagrada hacer análisis, pero yo donde estoy más a gusto es operando, ¿no? Y arriesgando mi dinero, y al final el mercado pues dicta si lo estás haciendo bien o si no lo estás haciendo mal, o no lo estás haciendo bien, ¿no? Y ahí pues no hay explicaciones, no hay bla bla bla, no hay filosofía, hay realidades, datos, números. Y un buen consejo para que mejoréis vuestro resultado es que sigáis un método, que sigáis un sistema, que gestionéis el riesgo, que no arriesguéis más del 1,5% de vuestro capital por operación, y eso, aprender de los errores y ser lo más humildes posibles, ¿no? Bueno, el SP de momento alcista, en máximos de la historia, subida libre, y bueno, cumpliendo el escenario de subidas que venimos repitiendo en los seminarios en abierto y en bolsa general desde el año 2009, desde verano del 2009. O sea, se cumplen ahora 8 años, se cumplen ahora 8 años siendo positivos y marcando tendencia alcista en el SP, ininterrumpidamente todas las semanas desde hace justo 8 años. Bueno, seguimos, visto el SP500, continuamos. Hemos visto también el Nikkei. Vamos a terminar con el Nasdaq 100, los índices, si os parece. Bueno, el Nasdaq 100, aunque corrige ahora un poquito, claro, es que es una corrección mínima de lo que ha subido. Es decir, la tendencia del Nasdaq es muy alcista, ¿no? Y eso se puede ver en el gráfico, ¿no? Si lo vemos con perspectiva y vemos la tendencia del Nasdaq desde el año 2009, este fue, por cierto, el primer índice en dar señal de compra en la bolsa americana, y también aquí somos positivos todas las semanas desde el 2009 en cuanto a la tendencia primaria. En cuanto a que lo más probable es seguir subiendo, es lo que venimos repitiendo desde 2009, y estoy seguro que va a llegar un momento que nos vamos a equivocar. Quiero decir, que la tendencia no es eterna, entonces yo seguiré diciendo que la tendencia es alcista cuando esté marcando el máximo de la historia. ¿Se entiende esto que estoy explicando ahora, no? ¿Sí? Cuando uno sigue la tendencia, sabe que no va a comprar en mínimo y no va a vender en máximos. De hecho, nosotros empezamos a recomendar el SP o el Nasdaq o el Dow Jones, lo empezamos a recomendar en 2009, cuando ya estaban lejos de los mínimos de ese año, ¿no? O lejos de los mínimos del 2008, ¿no? En el caso del SP o del Dow. Y había algún inversor o algún cliente que me decía: David, pero ya ha subido mucho, ¿no crees? No, está un poco lejos de los mínimos. Y yo les decía que había que tener perspectiva, que las tendencias pueden durar mucho tiempo, ¿no? Hoy seguro que esa perspectiva pues se ve mucho más clara, ¿no? Porque desde 2009 es que lo que ha subido, ya el S&P y el Dow han subido una barbaridad, pero es que lo que ha subido el Nasdaq, que por cierto, de las cosas que me estoy más orgulloso, además de vaticinar la gran caída de la bolsa española en 2008 en una conferencia en Madrid, en Bolsalia 2008, que bueno, me trajo algún problema, ¿no? De gente que estaba comprada y que no le gustó nada que yo dijera que el mercado se iba a desplomar. Luego pues pasó lo que pasó, todos lo sabéis, el IBEX bajó más del 40%,
Pero bueno, insisto, el mérito es el análisis técnico, ¿no? Yo solo soy la persona que interpreta los gráficos, ¿no? Y que aplica análisis técnico profesional. Y me siento muy orgulloso, además de aquello, pues de haber avisado en 2009 del inicio de una tendencia alcista en Estados Unidos que califiqué en ese momento que podía ser histórica. Hoy creo que se puede decir que sí, que ha sido una tendencia, o está siendo una tendencia muy fuerte, y que dentro de Estados Unidos el sector que tenía más potencial era la tecnología. Vale, que hoy ya todo el mundo dirá, yo también lo sabía, pero claro, había que decirlo en 2009, ¿no? Pero luego a toro pasado, pues ya sabéis, todos saben torear a toro pasado. Así que bueno, el Nasdaq sigue fortísimo, descansando un poquito y con primer soporte en la media 200 sesiones y los mínimos anteriores, 4.647 y mínimo creciente anterior de largo plazo en 3.888. 3.888. Esos serían los primeros niveles a vigilar para el Nasdaq 100. Bueno, y ahora nos vamos a Forex, al euro dólar. Vámonos al euro dólar. Gráfico horario, ultra corto plazo. Bueno, en el euro dólar pues muy contento, ¿no? Con lo que ha ocurrido, porque hemos avisado a nuestros clientes de una figura de hombro cabeza a hombro, una figura bastante clara, pequeñita en el euro dólar. Ahora lo veréis en la pantalla. La figura pues se ve con mucha claridad, la neckline prácticamente horizontal. Se activa el objetivo hacia 1.1334 y el objetivo está cumplido al tick, ¿no? De hecho fue el mínimo de ayer, hoy ha caído algo más todavía. El objetivo mínimo pues ya está cumplido. Y comentábamos que ahora había que vigilar la media 200 sesiones, cómo funcionaba, ¿no? Y se ha roto, se ha perdido a la baja y en el rebote parece que quiere ser resistencia, ¿no? Todavía es pronto, pero da la impresión de que la media 200 en gráfico horario ahora en el euro dólar parece que quiere ser zona de resistencia, ¿no? Así que primera resistencia ahora a vigilar en el euro dólar en la zona 1.1365, ¿de acuerdo? 1.1365, primera resistencia del euro dólar en el ultra corto plazo. Si vemos gráfico diario, corto medio plazo, vamos a ver el euro dólar primero, continuando con esto que vemos en el ultra corto. Y bueno, una maravilla, ¿no? Esa figura avisada en directo en el centro de traders. Bueno, os voy a enseñar, lo voy a compartir también el aviso en el centro de traders. Voy a entrar en el servicio de bolsa más completo que hay en español, en el centro de traders de bolsa general. Vamos a ir al foro. Me dice Sergio que sigue en el Nasdaq. No se ha actualizado ningún gráfico de los que hemos ido comentando. Entonces, prácticamente estoy haciendo un programa de radio, ¿no? Si es como comenta Sergio. No se ha ido viendo ningún gráfico. O sea, no es que haya delay, simplemente no se actualiza ningún gráfico. No se ve nada de la pantalla. A ver si me lo podéis comentar, que tenía ahí el chat cerrado y veo que Sergio comenta esto. Bueno, mientras estoy entrando en el centro de traders, os voy a enseñar. Ah, vale, sí que se van actualizando. Vale, pero va con el delay, con el retraso, ¿no? Bueno. Pregunta de Francisco. Bueno, hay un montón de preguntas de atrás, ¿no? Porque mientras voy avanzando, a última hora siempre abro el chat para ver alguna duda pendiente y veo que van llegando un montón. Perdonad porque es imposible que conteste todas, ¿eh? Pero afortunadamente estos seminarios tienen a muchísima gente, ¿no? Somos el seminario más seguido de España. Os lo agradezco, la verdad, enormemente. Para mí es un orgullo y una responsabilidad. Así que bueno, en el caso del euro dólar, luego la pregunta de Francisco la contestaré sobre gestión del riesgo. Es una pregunta que me hacéis mucho y siempre me parece interesante, aunque se repita, es muy interesante repetirlo porque la gestión del riesgo es importantísima. Y bueno, voy al euro dólar, a ver si lo encuentro, porque entre tanto gráfico que vamos metiendo todos los días, esto es un universo tremendo, ¿no? Para el trading. A ver, ahí está. Entro, euro dólar, y me voy a los últimos análisis del euro dólar.
Bueno, y mientras la pregunta de Francisco, me dice Francisco. Ah, ya estáis viendo el eurodólar. Bueno, entonces el de la I no es tan grande, ¿no? Vale, me dice, a ver, que lo lea, que van entrando otra vez comentarios y me cuesta seguir. Ahí está, es que no paran de entrar preguntas nuevas. Aquí Francisco dice, cuando explica que no hay que arriesgar más del 1,5, ¿te refieres a poner stop que no permita perder más de ese porcentaje de tu capital o invertir? O invertir solo el 1,5 en cada operación. No. A ver, esto es muy sencillo. Imaginad, siempre pongo un ejemplo porque con un ejemplo se entiende mucho mejor, ¿no? Yo digo que no se puede arriesgar de vuestro capital en una operación más del 1,5% del capital. Es decir, imaginad que tenéis una cartera de 100.000 euros, ¿vale? Y dividís esa cartera en 10 partes para entrar en 10 estrategias distintas como máximo. No estáis obligados a entrar en 10, pero como máximo en 10. Y eso supondría entrar en cada operación con 10.000 euros, que eso supondría el 10% de vuestro capital. Y ahora en cada estrategia imaginad, esto no es una regla, pero imaginad que le ponéis un stop de un 10%. El stop obviamente lo tenéis que poner en función del gráfico, ¿vale? Pero imaginad que el stop es un 10. Decís, bueno, como mucho un 10% de stop, el riesgo que voy a asumir en cada operación. ¿Cuál sería el riesgo de pérdida en esa operación que te salte el stop? Sobre tu capital. ¿Cuál sería? A ver si así se entiende, si todos lo entendéis. ¿Cuál sería el riesgo en ese ejemplo sobre tu capital? En porcentaje, pues me contesta Francisco en términos absolutos, en porcentaje es correcto que son 1.000, pero en porcentaje, ¿cuánto supone esa pérdida sobre el total del capital? Tienes una cartera de 100.000, entras con el 10% por operación y te salta el stop del 10% en una de esas operaciones. Y dice Francisco, un 1%. Bueno, pues ahí estarías cumpliendo, lo veo que lo has entendido perfecto, estarías cumpliendo la norma de no arriesgar en una operación más del 1,5% de tu capital. ¿Vale? No significa que en cada operación entres con un 1% del capital. No tiene nada que ver con eso. Estamos hablando de arriesgar el 1,5% como máximo en cada operación, ¿vale? De tu capital, del que tengas para invertir. Bueno, vamos a continuar. Eurodólar, gráfico diario. Bueno, el eurodólar ahora está descansando un poquito dentro de una tendencia alcista. ¿Y por qué está en tendencia alcista? Porque hay mínimos y máximos crecientes desde principios del año. Es algo que venimos comentando, esa sucesión, mínimos y máximos, con lo cual está en tendencia alcista. Comentábamos que si perdía un 11,07 daba señal de deterioro y ese nivel no se ha perdido, ¿no? Decíamos que si lo perdía, pues teníamos deterioro claro. Confieso que aposté por este rebote en el eurodólar a principios del año, pero yo pensaba que no iba a ir tan lejos el rebote, ¿no? Porque fijaos que ha sido capaz ya de romper esa resistencia que tenía importante, que son los máximos de la vela Trump. ¿Vale? Vela Trump, que son los máximos del día que ganó las elecciones Donald Trump. ¿De acuerdo? Ahí pues dejó una vela con sombra superior muy alargada y una vez apareció esa vela vinieron caídas muy fuertes. Había mucho pesimismo y se hablaba de que el eurodólar se iba directo a la paridad o informes que decían que se iba a 0,80 el eurodólar. Y yo os dije, ha roto un soporte muy importante de medio plazo el eurodólar, pero ahora lo más normal es que tengamos un rebote a la zona 1,10, 1,12. Y si llega ahí hay que ser precavidos, ¿no? Pero bueno, como veis, pues tiene fuerza, ¿no? Ha sido capaz también de romper esa zona de máximos de la vela Trump y de momento la tendencia es alcista mientras no pierda el mínimo anterior, que ahora mismo son los 1,1107. ¿De acuerdo? Así que el euro dólar de momento sigue en tendencia alcista. Y en cuanto a la libra dólar, que además lo puse de ejemplo en The Forex Day, en el último evento
en el que participé con otros traders internacionales. Bueno, en el caso de la libra dólar fue el ejemplo que elegí porque luego vimos muchas acciones en el evento, vimos también índices y como bueno, el evento se llama Forex Day, aunque ahora es más global y bueno, pues el organizador me pidió que hablara de acciones, que no había problema, que ahora no se dedica solo al Forex el evento, aunque el nombre se conserva, ¿no? Pero al principio la primera edición solo era de Forex y bueno, pues obviamente por lo menos hablar de un cruce de divisas, ¿no? Ya que el evento se titulaba Forex Day. Y el cruce que elegí fue libra dólar para comentar que tiene un doble suelo pendiente, el objetivo 1.3540, 1.3545, objetivo que sigue activado, ¿no? Y os decía hace nada, ¿no? Hace 2 semanas, que había que ver si funcionaba el primer soporte, que era la media 200, ¿no? Les decía, a ver si desde aquí rebota, que yo creo que sería probable, que intente rebotar desde la media. Bueno, pues el rebote ha sido brutal, la subida ha sido espectacular de la libra dólar, bendita hemeroteca, ¿no? De lo que veníamos diciendo de libra dólar. Igual que a principios del año, cuando estaba la libra dólar en 1.22 pues, el consenso del mercado decía que la libra se iba a hundir, iba a caer mucho más, pues os decía aquí que por esa unanimidad casi que había bajista, nosotros pensábamos que iba a hacer un suelo, pero que había que esperar a ver si rompía la media 200, ¿no? La rompió mejorando mucho el gráfico, activando un segundo alcista hacia 1.2864 que cumplió muy rápidamente y acabó activando el suelo que os dije que estuvierais pendientes, porque al final en el centro de traders muchas veces marcamos figuras cuando ya están en marcha. Yo yo no tengo tiempo, yo estoy operando en bolsa, mi labor principal no es marcar el gráfico exactamente cuando la figura se activa, porque mis clientes ya están avisados antes, ¿no? Igual que aquí avisé de la libra dólar, antes de que se activara el doble suelo, os dije, ojo, si el día de mañana la libra frente al dólar, además lo hemos repetido 20 veces o 30, ¿no? 40 seminarios, 50, no sé, durante un montón de seminarios, que si la libra dólar superaba 1.2774, pues confirmaba un doble suelo hacia 1.3545, ¿no? Y bueno, está activado y ahora veremos si se cumple o no. Obviamente yo no tengo la bola de cristal ni ni tengo el don de la fiabilidad absoluta. Yo me equivoco muchas veces, ¿no? Pero lo que apuntan los gráficos y por tanto las probabilidades, pues al final, pues esto es una cuestión de probabilidades, es algo que siempre hago mucho hincapié en mis alumnos, ¿no? Y dentro de mis alumnos pues he tenido de todo, ¿no? Estudiantes muchos, banqueros también muchos, directivos de banca también he formado, empresarios de muchísimo éxito que, por ejemplo, formé a directivos en una empresa que, bueno, factura muchos millones de euros y gran parte de la tesorería de la empresa pues la dedican a invertir, ¿no? Pues claro, con el dinero que tienen en caja, pues en vez de tenerlo parado en bancos o en un bono, pues invierten en bolsa, que me parece que es una idea muy buena, ¿no? Porque si se hacen las cosas bien y se gestiona el riesgo, pues yo creo que la bolsa es un lugar muy bueno para tener ahí el ahorro o el dinero o el excedente, ¿no? Y bueno, pues dedican gran parte pues de ese excedente, de lo que tienen en caja de reserva, a invertir en los mercados, ¿no? Y bueno, pues también, por ejemplo, esta semana estuve en el acto de clausura del curso académico 2017 en el Club Financiero de A Coruña, porque pues, para festejar el fin del año docente, ¿no? En la F Business School. Y bueno, vino a dar una conferencia el presidente de la Estrella Galicia, el CEO, y para mí ya solo mereció la pena el participar en el evento, ¿no? El asistir al evento, cuando pues se me acercó un directivo que formé hace 7 años en bolsa y bueno, pues vino a saludarme y me dijo que había aprendido muchísimo con ese curso y que le había ayudado mucho, por ejemplo, a no perder dinero en Banco Popular, ¿no? Y a mí que una persona me venga y me diga eso, pues para mí es un orgullo muy, muy grande, ¿no? Entonces, pues bueno, yo os intento enfocar a todas las personas igual. Me da igual que sea un ama de casa, que sea un estudiante, que sea un alto directivo, que sea un gestor. Siempre que intento formar a un alumno, pues le voy a explicar lo importante que es la gestión del riesgo, que no podéis adivinar lo que va a pasar,
que la bolsa es complicada, que la bolsa es difícil, que muchas veces el principal enemigo somos nosotros mismos, con nuestro ego, nuestra esperanza, nuestra codicia, y que hay que intentar tener un sistema, tener una metodología y aplicarla, ¿no? Para el que no tenga un método o un sistema, pues hombre, no hay excusa, porque nosotros enseñamos en nuestro curso un montón de métodos y sistemas distintos para aprender a invertir, ¿no? Y todos ellos funcionan. Luego está, pues, crearse un propio sistema, yo creo que es el siguiente paso. Al final, tampoco creo que esto sea copiar a otro, ¿no? Que se puede hacer. Podéis seguir sistemas ganadores de bolsa general, ¿no? Que han ganado y demostrado beneficios estos 8 años. Sino que cada uno pues vaya siguiendo su camino, es decir, porque cada uno de vosotros sois distintos a cada uno de los que estáis también, y a mí, sois distintos a mí también. Cada persona es un mundo, ¿no? Pues las hay más miedosas, las hay más conservadoras, las hay que están más eh, que están más a gusto operando en el corto plazo, otras pues les va más el medio largo plazo. Yo ya sabéis que recomiendo que gran parte de vuestro capital lo dediquéis a seguir grandes tendencias, ¿vale? Creo que eso es importante, porque ahí está el dinero. Siempre va a ser mucho más fácil ganar en el largo que ganar en el corto, ganar en el corto más fácil que en el ultracorto, y ganar en el ultracorto más fácil que en el intradía. Pues es una cuestión lógica. Para empezar, no os hace falta apalancaros e invertirse en acciones a medio largo plazo. Que no digo que no podáis invertir en otros activos y apalancaros y usar CFDs de Forex o CFDs de índices. Yo también lo hago, pero lo hago con una parte pequeña de mi capital. ¿De acuerdo? Diversifico y la gran parte de mi capital pues la dedico a invertir a largo plazo, ¿no? Y bueno, pues cuanto más paciente he sido, que es otro consejo que os doy, a lo largo de estos 15 años, mejores han sido mis resultados. Entonces, pues, ¿qué hago? Intentar que tengáis más éxito, intentar ayudaros. Si a mí me ha ido mejor así, pues yo prefiero llevaros por ese camino, ¿no? Es verdad que a veces, pues, la industria del trading os puede empujar por otros caminos, pero yo os voy a intentar, pues, aconsejar lo que a mí me ha funcionado mejor, y no solo a mí, sino que estudiando a los mejores inversores de la historia, pues veo que la mayoría de los que han tenido éxito, como Warren Buffett, Peter Lynch, William Ehart, pues han seguido grandes tendencias, ¿no? Y entonces, pues bueno, yo os intento inculcar lo que creo que funciona, ¿no? Vale, Víctor dice que está interesado en el curso de Bolsa General. A ver, tendrías acceso, ya te van a enviar toda la información, mi equipo, ¿vale? Cualquiera de mi equipo, pues te va a enviar la información necesaria. Seguramente, ya te digo, yo no te voy a contestar el correo, ¿no? Pues estoy a 1000 cosas. Pero te van a enviar toda la información, pero te anticipo, ¿no? Tienes acceso a una plataforma tipo Universidad Online, en la que tienes allí todos los temas del curso, que son ahora 19, hemos añadido 2, ¿de acuerdo? Os voy a pasar el enlace con toda la información nueva, porque soy siempre una persona, y creo que en general recomendaría ser así, ¿no? Intentar no ser conservadores, intentar mejorar y aprender siempre. O sea, por muy bien que te vaya, siempre se puede aprender del error y mejorar. Y bueno, aunque teníamos el curso mejor valorado por los alumnos en España, pues yo creo que era mejorable. Y es verdad que el curso pues tocaba de manera tangencial la psicología de la inversión en los primeros temas, y también tocaba la gestión del riesgo. Pero creo que esos temas merecían un capítulo aparte, ¿no? Un tema específico de gestión del riesgo y un tema específico de psicología de trading, ¿no? Y los hemos añadido al curso. Y son ahora 2 de los temas más largos del curso, junto al de impulsos Fibonacci. Así que bueno, pues ahí os dejo toda la información. Y entonces tendrías acceso a una plataforma online, tipo Universidad Online. Ahí tendrías los 19 temas, que luego pasamos en PDF al alumno cuando termina. También le damos acceso una semana al centro de traders para que una ya ahí teoría con práctica, porque al final esto es cuestión de que la teoría se aplique. Y tenéis también 17 vídeos explicativos, alguno de más de 1 hora, explicando pues, los conceptos de los temas. También hay ejercicios didácticos de la mayoría de temas para que el alumno vea si va asimilando o no la teoría, y que verá los fallos que comete y los que no. Y luego hay un foro tutorial abierto las 24 horas para dudas, ¿no? Yo contesto alguna duda que vaya dirigida hacia mí, y Albert también contesta un montón de las dudas del curso, ¿no?
Y bueno, seguimos. Rectángulo en Prosegur. Sí, vamos a avanzar porque hemos visto Forex. Quiero ir al petróleo Brent. Bueno, la libra dólar la hemos visto. Pasamos al Brent y terminamos con acciones. Vale, Prosegur además está bastante interesante, ¿no? A la pregunta de Francisco. Así que vamos a ver Prosegur. Pero antes, petróleo Brent. Bueno, el petróleo Brent, brutal, ¿no? Porque sería un ejemplo del libro del análisis técnico. Primero hizo 3 impulsos alcistas que hemos ido siguiendo en el centro de traders. Después ha venido una caída en 3 impulsos más dilatación que han cumplido al TIC. Y después, pues ha venido otra subida en 3 impulsos. O sea que realmente ha sido brutal, ¿no? Impresionante. Así que 3 impulsos alcistas en la subida, 3 bajistas en la caída y 3 alcistas en el nuevo rebote. Y ahora vuelve a caer tras haber cumplido el tercer impulso. Todo esto obviamente comentado en directo en nuestro centro de traders, ¿no? Y ahora corrige, ¿no? Que decíamos, por cierto, ayer en el seminario del centro de traders, pues le comentaba a los clientes, por cierto, estamos contentísimos, gracias, pues estamos en récord de clientes, algo debemos de estar haciendo bien. Récord de clientes y llevamos pues en Bolsa General 10 años, o sea que es para estar muy contentos. Parece que el boca a boca de los clientes y alumnos funciona, pero es nuestra publicidad principal, la verdad, que cada alumno le recomienda a otra persona que haga nuestro curso o que siga el centro de traders. Y bueno, ha roto, decíamos ayer que probablemente vendría un descanso, que tenía mal timing el petróleo y que el primer soporte era la zona de la media. Bueno, pues ya está en la zona de la media y ya está corrigiendo a niveles FIBO de toda la subida, que es probablemente lo que puede ocurrir. Y vamos a ver hasta dónde llega esta corrección, ¿no? Porque hay que esperar ahora a que se vuelva a girar para pensar en caídas o a que forme alguna estructura bajista para pensar en algún objetivo extra bajista, lo que ha hecho ahora, ¿no? Pero bueno, estaba un poco sobrecomprado después del rebote y ahora pues está regulando indicadores y consolidando. Yo voy a empezar por Prosegur con la pregunta que me hacía Francisco. Vamos a ver Prosegur. Y bueno, a la pregunta más concreta que me hacía antes Víctor, muchos de los vídeos son hechos por mí, es decir, el que te está explicando todo soy yo, y otros te lo está explicando Albert, ¿de acuerdo? O sea, los profesores seríamos Albert Alvareda y un servidor. Bueno, en el caso de Prosegur, está consolidando niveles, y sí, quizá pueda formar un rectángulo, ¿no? Faltaría ver si ahora rebota, si rebota desde donde está ahora, confirmaría un rectángulo, porque lo que tenemos es una resistencia horizontal, ¿vale? Y ahora vamos a ver si hace otro apoyo ahí, que confirmaría, digamos, una especie de rectángulo de muy corto plazo, ¿no? La clave sigue estando, ya creo que esto, no sé si lo comentamos aquí, pero bueno, en el centro de traders, desde luego, que lo venimos comentando, y decíamos que Prosegur mejoraría mucho por encima de la zona 610, 613, ¿vale? Por encima de ese nivel, 610, 613, pues el gráfico mejoraría mucho, ¿de acuerdo? Si supera esa zona, 610, 613, confirmaría mejoría Prosegur. Y primeros soportes los tendríamos en los 5,59 y 5,20. Por debajo de 5,20, deterioro grave en la estructura de Prosegur, podríamos marcar la estructura de un segundo bajista. Pero para eso tendría que perder los 5,20 euros, ¿de acuerdo? 5,20. Bueno, vamos a continuar y vamos a ver Merlin Properties también, que es un valor que comentamos bastante en los últimos meses, porque bueno, tiene una estructura interesante, ha cumplido ya el segundo alcista que os avisé hacia 11,51 y tiene pendiente una gran figura de hombro cabeza hombro invertido, que también hemos comentado en los últimos meses, hacia niveles de 12,83, ¿de acuerdo? 12,83. Primer soporte, media 200 sesiones, 10,28 y 9,90. Esos serían los primeros soportes a vigilar en el valor. En Merlin Property es uno de los valores que nos gusta y uno de los valores que tenemos en nuestra cartera y esperemos pues seguir ganando dinero y batiendo al IBEX
durante este año, ¿no? Esperemos que siga siendo así, ¿no? Aunque el mercado, pues, hay que estar siempre en alerta porque nunca se sabe, ¿no? Se puede girar, pueden venir movimientos fuertes, así que vamos a intentar pues hacerlo lo mejor posible. Le seguimos echando un montón de horas y esperamos seguir ganando dinero. Os dejo ahí el enlace también de la información del pequeño libro de los grandes inversores para el que quiera aprender de los mejores inversores de la historia. Agradeceros la presencia a cada uno de vosotros a este seminario. Gracias a todos por vuestro tiempo. Y ya sabéis que nos podéis seguir día a día en bolsageneral.es. Más de 10 años formando inversores de todo el mundo. Han pasado por nuestras aulas más de 2000 inversores. Además, pues nos podéis seguir en nuestro foro abierto y también en redes sociales. Grupo Bolsa General de LinkedIn, Facebook de Bolsa General, en mi Facebook David Galán Bolsa General, en el Twitter de empresa @Bolsa General, en mi Twitter personal @David Galán Bolsa, en el canal YouTube David Galán, y cualquier duda nos podéis enviar un correo a bolsageneral@bolsageneral.es, bolsageneral@bolsageneral.es. Muchas gracias a todos y desearos como siempre muy buen trade.